Bueno, ahora sí, damos inicio. Muy buenas noches, amigos, buenas noches, amigas, buenas noches, paisano y paisana, compadre y comadre, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo están? Hoy estamos a través de la plataforma TikTok haciendo un ejercicio de democratización de la información, para que tengamos aquí a las personas que se sientan a hacer leyes y que se sientan a legislar y que muchas veces son criticados y otras veces son apoyados. Hoy empezamos con el diputado Ariel Robles, a quien le damos la bienvenida. Para Ariel, comentarte que tenemos a Rogeru, que es una persona de redes sociales, es tendencia liberal. Tenemos a Antonio Fernández de la revista Doxa, que también es del ala liberal. Y tenemos a una muy buena amiga, la viejona sindicalista desde Punta Arenas, nuestra querida Astrid. Entonces, Ariel, te doy la bienvenida. Buenas noches, para que saludes. Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, no sé a ciencia cierta si se está escuchando, es que es la primera vez que me conecto de Se esta forma. escucha. Sí lo escuchamos. Bueno, perfecto, es la primera vez que me conecto pues así en TikTok, entonces pido disculpas de antemano si algo sale mal, ¿verdad? Es un tema de principiantes, ahí lo logro arreglar en el momento, entonces primero muchas gracias y muchas gracias por la invitación. Y bueno, yo acepté estar acá porque me parece que es lo más sano en la política, siempre tratar de compartir con las diferentes visiones que podamos tener y que bueno, eso ha sido lo que ha hecho grande este país que se llama Costa Rica y yo creo que eso es lo que debemos seguir cosechando y fortaleciendo para que siga existiendo. Entonces, pues más bien muchas gracias por la invitación y aquí estoy a disposición de ustedes. Muchas gracias. Para los amigos que están conectados, Antonio y demás, cierren el micrófono cuando no estén hablando. Ahorita ustedes van a tener una participación. Ariel, la dinámica va a ser, vamos a hablar un poquito usted y yo, igual, tanto Antonio como Rogero pueden intervenir en cualquier momento, pero ellos también van a tener un espacio porque tienen preguntas muy puntuales. Entonces, vamos a hacerlo de esa forma. Siempre me gusta, eh, bueno, siempre digo, cuando hacía yo este tipo de entrevistas antes, me gusta que la persona se presente. Eh, la mayoría de gente te conoce como el diputado, del Frente Amplio, el diputado que para algunos les cae mal porque ha puesto en evidencia muchas veces a Pilar Cisneros, y a otros esa misma situación o esa misma conducta o particularidad nos agrada, y digo nos agrada. Entonces, conocemos a Ariel, el diputado, pero no conocemos a Ariel, la persona. Tal vez así como condensar un poco a Ariel. ¿Quién es Ariel? No el diputado, sino Ariel Robles. ¿Quién es? Bueno, yo nací en Pérez. Siempre inicio diciendo que nací en Pérez y es una cosa que hace mucho la gente de Pérez, ¿verdad? Es como que siempre estamos muy orgullosos y orgullosas del lugar donde nacimos. Yo nací en Pérez en 1991. Pueden sacar ahí después las cuentas de ustedes. Este año cumplo 33 años. Diría Fabricio que la edad de Jesucristo, ¿verdad? Eh, y eso, pues profesor de formación, ¿verdad? Estudié en una escuela pública, en un cole público. Yo estudié en una universidad después, estudié en la Universidad Nacional, ahí llegué hasta el grado de maestría, estudié con beca cuando estudié. Mi mamá era docente ya retirada, mi papá trabajó un tiempo en el hospital como asistente de pacientes en sala de operaciones y después de forma independiente, ahí pulseándola en lo que hubiera. Se fue un tiempo para Estados Unidos, como la mayoría de papás, muchos papás en Pérez que emigraron, ¿verdad? En busca de lo que se llamaba el sueño americano, o que todavía se llama. Y bueno, en general yo me describo como una persona bastante dócil, bastante tranquila, eh, y que trata de pasar su tiempo siempre, ¿verdad? Si no es en el trabajo, con la familia, y así ha sido siempre, no he sido como
no hay mucho que decir, para serles honesto, así como muy fiestero, como muy no, la verdad que cero. Tampoco como un chavalo de decir, yo no suelo ser como la persona que está siempre discutiendo y esto, es un rol que he tenido que asumir en la asamblea, pero no, no es como como el estilo de mi personalidad. Suelo ser más bien como el que empata, ¿verdad? Como que De niño no eras problemático en la escuela. no, cero, cero problemático. Era buen estudiante. En el cole tendía a hacer cosas como siempre como en distorsión, ¿verdad? De la norma, pero no, no mal, con mala crianza, ¿verdad? O sea, mi estilo no ha sido nunca la mala crianza. Entonces, por ejemplo, yo en el cole sí tenía como el pelo largo, así. Una vez me puse un arete, ¿verdad? Y todo, pero nunca como en esta cosa de ser malcriado con los profesores o las profesoras, no, sí contradecía, ¿verdad? Yo sí acepto eso. No, Eras confrontativo. sí era cuestionador, diría yo, como cuestionador, muy impulsado por mi familia, porque mi familia siempre fue como, si usted tiene algo que decir, dígalo con respeto, pero dígalo, ¿verdad? Entonces, ¿Cuántos bueno, hermanos tienes? tengo dos hermanos más, soy el mayor de tres hermanos. Tengo dos hermanos más, Esteban y Daniel. Esteban es mi hermano del medio y Daniel, tres hombres. Y, y tengo un sobrino también, un sobrino pequeño y parece que otro en camino. Ok. Te criaste en una familia compuesta por papá y mamá. ¿Cómo definirías tu niñez? ¿Una niñez feliz? Muy feliz. Vieras que, bueno, mi familia tal vez tenemos 2 años de diferencia, mis hermanos y yo. Entonces fuimos súper unidos, digamos, toda la vida. No, no éramos como estos chiquitos que necesitaban como salir de la casa o algo porque siempre estábamos jugando entre nosotros. Eh, yo valoro mucho el concepto de la familia, para mí es elemental, digamos, la familia como base de la sociedad y eso lo percibí en mi propia familia, ¿verdad? Entonces, Qué siempre fue mi apoyo, mi qué papá, siempre importante eso, mi mamá. qué importante eso que mencionas, porque mucha gente bueno, al ser del Frente Amplio y con algunos temas de derechos humanos, califican a cualquier persona que esté dentro del Frente Amplio o que sea de izquierda como una persona que se opone a la familia y a la familia tradicional. Sí, no, las familias tradicionales existen, hay, ¿verdad? Y eso está súper bien y si puede ser felices. Mi familia es de un modelo tradicional, es decir, papá, mamá, tres hijos y todo bien, ¿verdad? Y igual, tal vez la etiqueta que se nos asume es por decir que también hay otras familias, ¿verdad? Y hay otros tipos de familia y también les va bien. Tengo personas muy queridas, cercanas, que son familias en las que creció con la mamá como jefa de hogar y bueno, ahí están y son súper felices y les fue bien en la vida. Pero bueno, mi familia fue así. Yo puedo decir que fui un niño muy feliz. Eso sí, digamos, yo de chiquito conocí lo que fue que mis papás alquilaban casas, entonces nos íbamos de un lado para otro. Estuve como en tres escuelas por lo mismo, porque ya, nos pasábamos de casa y había que pasarse de escuela. Pero bueno, es decir, yo de eso vengo. No nací, quiero aclarar lo siguiente, no nací en una cuna de oro, pero mis papás siempre la pulsearon para que nosotros tuviéramos arroz y frijoles y alguito más para comer, entonces tampoco fue que yo, nunca me gusta pintarme como el político de la pobreza, no, yo viví en una familia que era de esta clase que vive con limitaciones, ¿verdad? Es decir, no puede tener todo lo que usted quiere, pero que no viene de una cosa de que, ¿verdad? De que hay gente que la está pasando más mal y que la pasa más mal y que bueno, eso es más difícil todavía. En el 2012 conseguiste tu primera chamba, mi primera chamba. Y fuiste comentarista en inglés para una compañía de deportes. ¿Tenías cuánto? 20 años, ¿no? Por ahí, 20 añillos, pero bueno, era como una extra eso, en realidad, porque, bueno, yo estudiaba y entonces estaba todavía en la universidad y todo, y como generando algo para ahí, para subsistir, me tocó hacer eso, ¿verdad? Y es como una plataforma digital que estaba subida como información de fútbol y esas cosas. Yo no soy muy futbolero, pero bueno, me tocaba, ya, y son cosas que hay que hacer, y la pulsea uno. En el 2013 empiezas tu caminar en la política. Sí, sí, por ahí 2013 me vinculo al Frente Amplio. Mi participación política como tal
era desde previo, ¿verdad? Porque estaba con movimientos sociales y otras cosas, pero nunca con política electoral, ¿verdad? Nunca con partidos políticos. Votaba, pero no más que eso. Y siempre, bueno, votaste, has emitido que 2 votos, 3 votos. Voté en el 2014, no, voté en el 2000, creo que la primera vez que voté fue la elección de 2010. 2010 me parece, la primera que voté estaba en aquel contexto de Laura Chinchilla, Otto Guevara, Otto Guevara, el estaba PAC, Otto Solís. Otón Solís. Yo la primera vez que voté por José María para diputados del Frente Amplio. El candidato del Frente Amplio era un señor del tecnológico Ajá. que pasó sin pena ni gloria, ¿verdad? No lo Y conozco. eso, y ya, ya casi vamos entrando al tema del Frente Amplio, Ariel, porque, bueno, te vinculas al Frente Amplio, votas, emites tu voto como costarricense, eliges, pues, pertenecer a las filas del Frente Amplio porque es lo que representa tu ideología, desde los trabajos o la experiencia política como coordinador de Juventud del Frente Amplio, después tesorero, pero antes de eso, pues asumo que ya tenías una participación más de teenager, quizá, más de adolescente en los diferentes movimientos estudiantiles, ¿no? De escuela, colegio. Desde que estaba en el cole, nunca compuestos, pero eso también es otra característica de mi personalidad. Nunca fui un chavalo puestero, digamos, así como que, yo quería esto, aquel puesto, ¿no? Siempre como una respuesta colectiva. Estuve en el cole activo políticamente porque yo estudié en un colegio que no tenía infraestructura, se llama Liceo Jerusalén, En y Pérez Celedón, en Pérez Celedón, cerca del aeropuerto, bueno, entrecomillado, muy entrecomillado el aeropuerto de Pérez Celedón, ¿verdad? la pista de aterrizaje. Hay un lugar donde aterrizan avionetas. La, Cerca de ahí la, estudié yo. Y entonces ese colegio no tenía infraestructura y los estudiantes, las personas estudiantes nos poníamos de acuerdo como para ir y protestar. Y bueno, he contado esta anécdota. Rodrigo Arias llegaba en el gobierno, ¿verdad? Mucho llegaba al aeropuerto porque estaban los temas del TLC, estaba esa circunstancia, entonces nosotros íbamos a protestar en contra del gobierno y me recuerdo ver a Rodrigo Arias, digamos, bajándose de la avioneta ahí cada rato y esa era un poco la dinámica. Es decir, yo ¿Alguna vez simpatizaste con Liberación? ¿alguna vez qué? ¿Simpatizaste con Liberación? Jamás de la vida. No, ¿Tu jamás. familia? Y mi mamá, mi familia tampoco, mi familia no fueron votantes de Liberación. Mi abuela, digamos, por ejemplo, era votante de mariachi, es decir, social cristiana. Ujú. Y mi abuela paterna, por el lado de mis abuelos, más de corte paterno, perdón, mi abuela materna era eh, social cristiana. Mi abuelos, ya por el lado de mi mamá, ellos no los conocí, ¿verdad? Murieron muy jóvenes y ellos sí, yo creo que eran liberacionistas, pero decir, la familia que yo conocí no era liberacionista. Ni Ok. mi mamá tendía a votar más hacia los partidos de corte progresista, ¿verdad? Y votó en su momento, creo que votó, tal vez haya votado Liberación alguna vez de su vida, pero en las últimas Sí, tendía a pero uno votar no es femenino. responsable de lo que hacen los hijos ni lo que hacen los padres. No, yo la verdad, pero la verdad es que yo en mi vida nunca, ni me pasó por la mente votar por Liberación alguna vez en mi vida. O sea, no lo he hecho nunca, para decirles Te así. pregunto, te pregunto esto, Ariel, porque para ir ya entrando más en la carnita, mucha gente te pone muy de cerca con Dignora Barquero, con Chico Nicolás, este, lo hacen para mal, otros lo hacemos para bien. Yo creo que ustedes han formado, y esto es una opinión muy mía, muy del paisano, de que ustedes han formado un tridente, tanto Chico, Dignora y su persona, en la Asamblea Legislativa para llevar a cabo las diferentes comisiones. ¿Qué opinión te merece que te liguen a Liberación Nacional, un partido con el que el Frente Amplio en el pasado ha tenido grandes diferencias
y se han dado duro también en la Asamblea Legislativa. Recuerdo la fracción, aquella grandota, que hubo un montón de diputados. Ahí hubo muchísimas diferencias entre los diputados de Liberación y del Frente Amplio. Pero ahora te vemos cerca de Liberación. Bueno, hemos coincidido con la fracción de Liberación. Creo que la fracción de Liberación tiende a tener una posición, me parece a mí, ¿verdad? Un poco más socialdemócrata. Y en eso coincidimos. Es un arroz con mango, digamos, hay que decirlo, ¿verdad? Esa fracción tiene de todo un poco, de todo, ¿verdad? Entonces, en algunas cosas hemos coincidido porque ya son fracciones amplias y en su origen como que quieren volver a esa base socialdemócrata, ¿verdad? Entonces, coincidimos ahí porque finalmente el Frente Amplio, bueno, y ahora que decían ustedes, que incluso personas de derecha podrían decir, el Frente Amplio tampoco está defendiendo, digamos, las ultranzas de la izquierda, digamos, lo que estamos defendiendo ahorita es la agenda del Estado Social de Derecho y en eso nos lleva a coincidir mucho, también con algunos rezagos de la socialdemocracia de Liberación. Entonces, hemos coincidido en algunos temas, también hemos coincidido con gobierno, hemos coincidido con el PLP. Sí, la fracción del Frente Amplio ha tratado, digamos, de ser, Es más amplia. de ser más pragmática, lo defino así, es decir, ver hasta dónde podemos incidir en algo, llegar hasta ahí y volver a ver para los lados y ver quién está a la par de nosotros, ¿verdad? Y si es Fabricio y Nueva República, bien, y si es Doña Pilar en otro tema, bien, y si es Liberación, bien. Hemos coincidido prácticamente con todos, quiero decir, con todas las fracciones en algún momento. Sin embargo, pues la estrategia de comunicación de gobierno, ¿verdad? Que es una estrategia que ustedes conocen muy bien. La estrategia de comunicación le sirve plantear, ¿verdad? O posicionar que existe le han llamado tiene no sé, una etiqueta que utilizan mucho, no la recuerdo ahorita, una mancuerna, como una mancuerna entre Liberación y el Frente Amplio para promover una agenda, ¿verdad? Eso le sirve al gobierno posicionarlo. Pero en realidad, si revisamos las votaciones, posiblemente ha coincidido más gobierno y Liberación que Frente Amplio y Liberación, por decir algo. Eso la Pero estadística cuando ustedes coincidieron con el tema del resello, fue verdad que ustedes votaron igual que el gobierno. votamos igual y defendimos todo igual. Es decir, el Frente Amplio se dividía a los tiempos con Pilar Cisneros en ese tema, ¿verdad? Haciendo frente común ¿Y ante cómo una se hace, Ariel? ¿Cómo se hace para coincidir en algo con alguien que te ataca tan duro? bueno, yo creo que algunas personas lidiamos mejor con eso, ¿verdad? Porque para mí, yo vengo de una escuela política en la que usted tiene, tiene a ver, rivales políticos y políticas, pero no tiene, a ver, enemigos personales. O así entiendo yo la política en Costa Rica, ¿verdad? Yo debato las ideas y la posición y la persona que está al frente en el escenario político, pero no me meto a tener un enemigo o una persona que consideren que es mi enemiga personal, porque ¿Usted para se consideraría amigo no sé, de Pilar Cisneros? no soy amigo, pero tampoco enemigo, ¿verdad? Desde mi perspectiva, ya si usted va y le pregunta a ella cuando ella venga a este espacio algún día, a ver si viene, eh, si, cómo ella lo ve, ¿verdad? Yo en Ariel personalmente no la veo ni como ni mi enemiga ni mi amiga, es decir, no es Una alguien que... compañera. Sí, no, compañera tampoco, que es algo que hago adrede, digamos. Usted ve que en la asamblea yo siempre digo diputadas y diputados. No uso la palabra compañeros y compañeras completamente adrede porque para mí compañerismo es compartir ideas, ¿verdad? Compartir visiones y definitivamente yo no comparto visiones, al menos con algunas personas como ella. La, Pero a la, nivel personal, ahorita que acaba de terminar la comisión que está investigando el SINAR, perdón, que estaba investigando lo de las estructuras, posibles estructuras paralelas, se emite o se dictamina el dictamen de mayoría, el dictamen de minoría. Usted critica fuerte el dictamen de minoría, con faltas de ortografía, etcétera. Pues Pilar Cisneros saca un video donde dice que en ese dictamen de mayoría no se habla sobre el viaje de José María Figueres a República Dominicana. Yo no lo he leído. Y que tampoco se habla acerca de lo del video del salto al vacío. ¿Qué opina usted puntualmente del salto al vacío, del video como tal? ¿Y qué opina del viaje de José María Figueres? ¿Hubo ahí corrupción, doble estructura, no sé, algo irregular que investigar? bueno,
Hay dos cosas, uno puede especular y otra cosa los hechos que vimos en la comisión, ¿verdad? Ese es el asunto, donde yo creo que hay que marcar una diferencia, que es probable, ¿verdad? Una comisión investigadora tiene que sentarse en las cosas que son probables para poder demostrar, para poder plantear cuáles son las pruebas y para poder decirle a la fiscalía, hey, investigue esto porque vea, aquí está toda la prueba de que esto es un delito, ¿no? Eh, en el Salto del Vacío es evidente que existió una estructura paralela, ¿verdad? Es absolutamente ¿Y cuál evidente. es la recomendación de la comisión? La recomendación del informe es enviar eso a la fiscalía, ¿verdad? Es decir, a estas personas que estuvieron en el Salto del Vacío y el vínculo que existe con Liberación Nacional, debe investigarle la fiscalía porque evidentemente, por ejemplo, Moisés Fackler en la comisión dijo que él le pagó la plata, estos miles de dólares, al Dream Team, ¿verdad? Que es la empresa de Eloy, y que se los dio para que le hiciera un video, según él, un video de una casa que estaba vendiendo, pero la operación fue así, ¿verdad? Nada más él le depositó la plata. Dijo, me van a hacer un video y le depositó la plata, según él, ¿verdad? Sí, nos quería tomar del pelo, ¿verdad? En la comisión o no sé, pero ese cuento no se lo traga a nadie, ¿verdad? Después Eloy dijo, no, ya no hago videos para venta de casas. Después un señor apellido Blanco de una de las empresas que trabajó en tema de comunicación dijo, yo llamé a Moisés diciéndole que le diera la plata, pero para el Salto del Vacío. Entonces quedó en evidencia que ese video efectivamente salió de la campaña de Liberación Nacional y fue pagado de esta forma. Así lo dice el informe y el informe lo manda a la fiscalía tal cual lo expresa. En el caso del viaje del presidente, del expresidente José María Figueres y candidato presidencial a República Dominicana, es un caso un poco más complejo. Es decir, ahí no habían elementos suficientes para nosotros poder decir de qué fue es que este viaje fue a traer plata. Comunicativamente es algo que yo podría decir, mire, es que Figueres fue a traer plata para usarlo en campaña y yo puedo decirlo en el plenario porque en el plenario tengo inmunidad política para decirlo. Es bonito, vende ese tema, es cliché, pero no había elementos como para poder nosotros plantearlo en el informe y demostrarlo con las pruebas de que así sucedió. Hay una cosa que dice doña Pilar, que es que un señor de estos financistas grandes que ha tenido Liberación siempre, gente de ricachones, mucha plata, como el Boli, llegó y dio. Ella dice que esto que es una colaboración de un ente extranjero. En eso está equivocada, ¿verdad? Porque, digamos, yo puedo agarrar y pagar con mi plata en una soda, ¿verdad? Y eso lo establece el Tribunal Supremo de Elecciones, y agarrar y pagar el almuerzo en una actividad política y agarrar eso y decir, esto es una donación mía de Ariel, pagó en la soda tal, un almuerzo y es una donación para un partido, ¿verdad? Y el Tribunal Supremo de Elecciones reconoce eso como una donación de Ariel, no de la soda, ¿verdad? No es que una sociedad anónima está contribuyendo en el financiamiento de un partido. Ella interpreta eso así. Ella dice que es que hay extranjeros, ¿verdad? Pagando un vuelo de avión. No, en realidad fue que el señor le pagó el avión y lo aportó como una contribución personal. Eso en el ejercicio jurídico de la lógica electoral, el mismo Tribunal Supremo de Elecciones lo acepta lo aceptó, es decir, no hubo problemas. Entonces ahí ve ese tipo de cosas, comunicativamente pueden sonar muy bonitas, pero yo no puedo decir, o sea, sería un engaño ponerme a decir, ¿verdad? Que ahí que hay elementos suficientes para decir, mande esto a la fiscalía. Igual hay que revisarlo, me explico. Me parece que se Los, puede revisar. los seguidores de Rodrigo Chávez se cansan diciendo PUSC, PLN y Frente Amplio nunca más. Bueno, el PUSC y el PLN han sido gobierno varias veces. El Frente Amplio nunca ha sido gobierno y que yo recuerde, solamente doña Patricia Mora formó parte de un ejecutivo. No sé si hay algún otro miembro del partido que haya sido miembro de algún gobierno en específico. Tanto pesa que doña Patricia Mora haya servido como ministra de la Mujer en el gobierno de Carlos Alvarado, que creo que fue por poco tiempo, creo que fue por año y medio, para que le estén cobrando al Frente Amplio y decir Frente Amplio nunca más, como si hubieran sido gobierno. Bueno, yo no sé muy bien, ¿verdad?, de cuál sea el origen de esto. Igual yo siempre creo que habría que ir a las elecciones, porque bueno, desde que yo tengo memoria, el Frente Amplio se está desapareciendo,
Yo la primera vez que participé en las elecciones para votar por el Frente Amplio, ya decían Frente Amplio nunca más, los seguidores de Liberación, en aquel momento, porque José María cuestionaba los chorizos del gobierno de Laura Chinchilla. Entonces, Frente Amplio nunca más nos decían. Después, cuando el PAC estaba gobernando, también nos dijeron Frente Amplio nunca más, ¿verdad? Por ejemplo, cuando Patricia, siendo diputada, cuestionaba el caso del cementazo, decían seguidores del PAC, no, el Frente Amplio nunca más. Y ahora los de gobierno y el Frente Amplio nunca más. Entonces, yo lo que siempre digo es, y habrá que ir a elecciones, porque si yo fuera me moviera pensando en cuándo nos van a desaparecer, pues mejor mejor no hubiera participado en política hace 10 años para atrás, porque ya íbamos a desaparecer. Ariel, ¿qué hora es? Las 7 de la noche con 27 minutos. Tengo entendido que tenemos hasta las 8 de la noche, ¿cierto? Sí, es que tengo otra reunión, pero démosle. Yo contesto todo lo que pueda más rápido. Perdón, es que hablo mucho. Ya casi le voy a dar la voz a Doxa. No sé quién quiere participar primero, si Antonio o Rogerio. ¿Quién va primero, Antonio? Ok, nada más, una pregunta más para yo volver al final a hacerle un par de preguntas más y darle la voz a los compañeros. ¿Está el Frente Amplio preparado para gobernar? El Frente Amplio se ve como un partido con proyección de gobernar en este país. O sea, no. Y esto es más claro, digamos, en una nueva generación del Frente Amplio, ¿verdad? Que se ha concentrado en decir, hay que gobernar o queremos gobernar. Ahora, tenemos clarísimo, más que nunca hoy, que para gobernar hay que hablar a la gente que creemos todavía en un estilo de gobernanza en este país, que es desde el diálogo y la construcción. Y yo creo que para eso no quiero decir, hay dos experiencias bien re feas y bien malas que no hay que copiar. Una es la del gobierno de unidad, que al final, del PAC, que al final fue un sancocho que terminó siendo más malo que bueno. Ni creo que tampoco haya que simular lo que hizo este gobierno de que todo el mundo mándeme el currículum para al final escoger a mis amigos y terminar en lo que estábamos, ¿verdad? Entonces yo creo que son dos experiencias que no ¿Tiene usted la gente para gobernar? Yo creo que sí hay gente que se puede gobernar y creo que en este país la mayor gente, la gente más honesta no está en la política metida, ¿verdad? Y creo que a esa gente hay que llamarla y acercarla. ¿Usted puede decirle, Ariel, puede decir públicamente lo que yo le dije a usted la única vez que usted y yo nos hemos visto en persona? Sí, usted me dijo, ¿verdad? Que el Frente Amplio servía más de oposición que en la asamblea, algo así, ¿verdad? Como que en la asamblea legislativa se requería más de oposición que de gobierno, sí, pero lo que pasa es que acomodamos, no va a quedar mucho, digamos, ese es el tema, no va a quedar mucho por lo cual trabajar. Y esto lo digo porque he conversado hasta con gente, es más, yo creería que un gobierno del Frente Amplio, incluso, hay gente que del ala liberal podría participar, porque una persona verdaderamente liberal coincide con nosotros en algunos temas, ¿verdad? Ariel, me preguntan vía WhatsApp, si ustedes vislumbran a algún candidato a la presidencia para el 2026 dentro del Frente Amplio. Todavía como muy prematuro, ¿verdad? El Frente Amplio tiene, yo creo que ese problema, voy a decirlo, ¿verdad? No lo veo como algo bueno, que es que tarda demasiado en estas discusiones, ¿verdad? Internas de candidaturas. Siempre decimos algo que creemos, pero es muy de principios, pero no es tan bueno para el tema electoral y estratégico. Usted no puede en las próximas elecciones postularse a la presidencia por temas de edad. Bueno, recuerden que es para arriba de los 30, si poder sí se puede. ¿No son 35? No, eso había cambiado, igual que ok, yo tenía entendido que era 35. Entonces, la pregunta directa, ¿se ve a Ariel en las próximas elecciones como candidato o a futuro como candidato a la presidencia y como presidente? Yo les voy a decir que yo no me veía ni como diputado, ¿verdad? O sea, nunca me he movido por un interés personal y por sí, ¿sabe por qué? Hace un rato, digamos, alguien me preguntó, ¿usted va a ir a ese espacio? Ahí va a ir a exponerse, está loco. Y entonces yo dije, bueno, yo no hago política con una calculadora electoral pensando en aquí me muevo y aquí no me muevo. Es más, así ha sido mi práctica. ¿En serio le dijeron eso? Porque aquí a Antonio se le han estado en Twitter y en todo lado por ser liberal y que cómo se va a meter a hablar con ese frente amplista, ese izquierdoso, ese esto y lo otro,
Y a mí, como no saben ni siquiera, no saben dónde meterme, no saben si soy liberal, de izquierda, de derecha, si soy de liberación, no saben si soy tico, nica o mexicano, me han inventado de todo, man. Entonces, aquí yo creo que nos tienen en la misma saco, pero bueno, ahorita sigo yo, son las 7:31. Antonio, adelante. Me la Ok, capié, pero igual, me la capié bonito. ¿Ah? Me la capié, no contesté, pero a lo que voy a decir, nunca he respondido un interés personal. De eso iba a decir. Entonces, no me mueve ¿Qué, ser. qué se capió? La pregunta que le hicieron. Sí, 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 me la capié. Y nada más por curiosidad, ¿fue en redes sociales o en persona? No, no, en redes sociales y en persona también, como, ¿para qué vas a ponerse en eso? Vieras que yo no veo esto como una exposición. Creo que, honestamente lo digo, creo que lo que uno es, y en cualquier espacio, y listo. Y yo no, le repito, yo nunca he hecho política por una calculadora electoral, así pensando, me opongo a Doña Pilar y ahora sí, cierto, se acabó mi futuro político. O me opongo a esto, que lo hacían en la Asamblea Legislativa la mayoría de fracciones. No creo que la política así funcione de algo, para serles honesto. Creo que era Bueno, el mal camino ese. adelante, Antonio. bueno, buenas noches. Muchas gracias a este paisano y a Lujero por permitirme estar aquí en este espacio y muchas gracias al diputado Ariel Robles por acompañarnos esta noche. Quisiera empezar a referirme un poco sobre esas afirmaciones de algunas personas y por qué algunos estamos haciendo lo que estamos haciendo en estos espacios. En este tipo de eventos uno no puede venir a llegar a matar a los invitados, a buscar cómo destruirlos, humillarlos, porque si no nadie va a volver a venir. De aquí lo que se trata es de poder conversar respetuosamente con personas de diferentes ideologías. Entonces, Ariel, eso que le dijeron en realidad no tiene ningún sentido porque de hecho aquí siempre hemos tratado con mucho respeto a todos los invitados, no importa de la ideología que sea. Otra cosa es la tiradera política que hace uno aparte, ver que me quería referir al respecto, y si me lo permiten, Eric y Rogero, brevemente, en un par de minutos. Yo en el 2014, a mí me acusaron de ser asistente de la exdiputada Ligia Fallas, y yo lo único que hice fue reunirme con ella 2 veces para hacer actividades parecidas en esto, porque yo había sido víctima de ataques de los trolls de Liberación Nacional en ese entonces. El problema es que la exdiputada Ligia Fallas me terminó a mí acusando sin ninguna evidencia de que yo había recibido 15 millones de colones de parte de APM Terminals y me empezaron a atacar los seguidores del Frente Amplio y ahí fue donde yo le tomé bastante resentimiento al partido. Por eso le puse, yo entre otras cosas le he puesto fraude amplio, fanáticos, un montón de cosas. Pero vea que vacilona es la vida que hace poquito ahora andan diciendo los chavistas, los seguidores de Rodrigo Chávez, que a mí me está pagando Liberación Nacional porque yo soy crítico de este gobierno y soy crítico desde el ala liberal. Entonces quisiera empezar a ofrecerle a Ariel Robles pues una disculpa si en algún momento he ofendido a seguidores, ¿verdad? Pero ha sido difícil porque a veces lo atacan a uno y uno no tiene el espacio para defenderse. Yo siempre he tenido los micrófonos abiertos para cualquier persona que crea que yo estoy juzgándola injustamente. Parte de la política es criticar a la otra parte, es cuestionar, pero a veces uno se puede pasar o puede hacer conjeturas equivocadas y siempre que haya diálogo todo eso se puede resolver. El problema es cuando una parte quiere pasarle por encima a la otra. Ya habiendo dicho eso, pues entonces le voy a hacer la primera pregunta que le quería hacer al diputado Ariel. Hay mucha gente que a mí me ha dicho, el partido Frente Amplio es un excelente partido de oposición, ahí ustedes lo ven denunciando corrupción, haciendo control político, pero al menos este servidor y otras personas posiblemente compartimos la misma inquietud, y es que vemos cierto peligro porque el Frente Amplio a veces lo vemos en la Asamblea Legislativa y otros espacios muy afín, por ejemplo, con la dictadura cubana, en algún momento con la dictadura venezolana, y en general con los regímenes socialistas, ¿verdad? Sin importar si son dictaduras o no. ¿Por qué considera usted, Ariel Robles, que nosotros tenemos esa percepción, es equivocada, correcto, y de ser correcta, ¿a qué se debe? Bueno, yo primero quería decir sobre el planteamiento inicial de que quienes estamos en espacios públicos, es decir, como yo, tenemos que acostumbrarnos a convivir con las percepciones de las personas y es absolutamente natural, es normal, ¿verdad? Yo nunca, repito, no me tomo ni lo personal en la asamblea, menos en estos espacios, ¿verdad? Y siempre lo que he dicho, bueno, al menos ha sido como una cosa que yo sí me esfuerzo por hacer es, ante un insulto yo trato siempre de contestar con respeto, ¿verdad? Porque
Eso es lo que me hace un rato que les hablaba de mi papá y mi mamá, eso es lo que a mí me enseñaron, ¿verdad? A mí me enseñaron que a un insulto no se le devuelve con otro insulto y se trata más bien de hablar con respeto y decir, bueno, no estoy de acuerdo con esto por tal vez esta otra cosa o esta otra visión. Entonces, de mi parte de verdad que yo les digo aquí a las personas y a otras que yo no, o sea, no tengo ningún tema personal por esas cosas. Eh, Sobre la consulta, bueno, es una consulta que vieran que nunca me la han hecho en la vida. Siempre es una pregunta en la mayoría de espacios, no sé qué sonó, ¿verdad? Eso supongo que es una cosa de TikTok. Sí, Algo así. nos mandaron rosas. Ah, bueno, bueno, muchas gracias. La cosa es que es una consulta desde que yo recuerdo o participo en la política, no la hacen. En nuestro caso, bueno, sí hemos sido críticos de lo que pase y esté pasando en otros países. El Frente Amplio incluso ha votado mociones, digamos, en temas como el de Nicaragua, recientemente en el de Venezuela. Eh, en el de Cuba también hay posibilidades de cuestionarlo y votar mociones también. Lo que hemos dicho es siempre que se aborde el tema de Cuba, ¿verdad? Que se va a votar una moción que también se contemple el tema del bloqueo económico porque es una parte de la historia, ¿verdad? Y que no podemos negar que existe y que está. Y si se incluye dentro de una moción, pues podemos votarla sin ningún problema o podríamos plantearlo. Lo que pasa es que muchas de esas mociones, quiero decir, ¿verdad? Que están presentadas y en lo que menos se piensa es en Cuba, ¿verdad? En realidad están hechas para ver qué va a hacer el Frente Amplio, ¿verdad? Sí, a ver cómo vota, ¿no? Lo que yo sí puedo decir dentro de toda la dinámica o la preocupación que se puede tener, el Frente Amplio es un partido profundamente democrático, ¿verdad? Es un partido que cree en la democracia costarricense, que nunca ha cuestionado los procesos electorales de nuestro país. Quiero decir que en defensa de este modelo democrático, de la libertad de expresión y libertad de prensa, por ejemplo, esta fracción ha tenido que pararse a defender hasta la gente que nos ha criticado de la forma más dura, ¿verdad? Y que dedicó editoriales y millones completos en contra del Frente Amplio. Vamos a ver, La Nación era editorial por medio, digamos, cuando ha podido, atacando el Frente Amplio, diciendo que el Frente Amplio iba a atentar contra la libertad de prensa, que el Frente Amplio era el diablo en persona, que comíamos chiquitos y que si podíamos nos masticamos. O sea, así fue por muchos años. Y vean qué curioso, hoy es un gobierno como el de Rodrigo Chávez que está haciendo todo eso que tanto decían que iba a ser el Frente Amplio. Y fue el Frente Amplio más bien el que sin cálculos políticos se paró a decir no está bien que se atente contra estas cosas porque a la nación no lo están atacando por grandote, sino porque critica al gobierno, ¿verdad? Y como todos lo sabemos, si así se meten con los grandotes, mañana con quienes criticamos, si somos más pequeñitos, también nos van a aplastar. Entonces yo creo que el autoritarismo, el Frente Amplio ha demostrado que lo ha enfrentado y que en la práctica de la política nuestra, y quiero dejarlo así, Antonio, si me lo permiten, como bien claro, Costa Rica no tiene por qué copiar modelos de nadie, ¿verdad? De ningún país, ni de Nicaragua, ni de Venezuela, ni de Cuba, ni de ningún otro gobierno autoritario que ustedes me quieran plantear, tampoco de El Salvador, ¿verdad? Tampoco, no sé, de Ecuador, tampoco de Perú, es decir, no tenemos, tampoco de lo que está pasando en Argentina, ¿verdad? Por ejemplo, no tenemos por qué copiar recetas. La vía criolla, la vía costarricense es la que nos hizo nacer en el país que estamos y que hemos vivido y que yo creo que tenemos que seguir intentando esa vía, que es una vía en la que las diferencias ideológicas pueden encontrar puntos de concordancia para construir un modelo y esa es la vía en la que yo creo que se hace política. Entonces, desde ahí me voy a mover. He perdido las elecciones prácticamente toda la vida y si tengo que seguirlas perdiendo, las voy a seguir perdiendo con un profundo respeto por el espacio democrático que representa nuestro país. Espero haber contestado, no sé Sí, si, sí. Yo creo que bastante bien, Ariel, y ahí en otras oportunidades podríamos continuar conversando más a fondo, porque voy a apurarme por el tiempo, pero sí, sí, yo creo que me respondiste bastante bien. Y me gusta mucho la idiosincrasia costarricense porque es eso, ser el tico pura vida, ser la persona que usted se puede estar peleando en política, pero luego se puede ir tomando un café. Yo siento que hemos ido perdiendo poco a poco esa Costa Rica y no por Rodrigo Chávez, ¿verdad? Porque esta polarización viene de hace mucho tiempo atrás y desde mi punto de vista, lo he dicho varias veces, los trolls en redes sociales, en política, tienen mucho que ver con eso, porque
Bueno, a mí me han acusado de manejar redes de trolls, que eso es falso, ¿verdad? Pero he sido muy crítico porque los trolls a mí me han atacado de maneras muy fuertes durante toda mi trayectoria. Y yo nunca he sido político, he sido comunicador aficionado, he generado análisis políticos y me han atacado bastante fuerte. La siguiente pregunta que le quiero hacer tiene que ver con trolls. ¿Qué piensa Ariel Robles sobre los trolls? Porque sabemos que no solamente el chavismo los utiliza, sino que los utilizó el PLN. No sé si el Frente Amplio los está utilizando o no. He visto algunos que son afines al partido, pero no puede uno determinar qué son. ¿Y cómo hizo usted en aquel momento que denunció que aparecían unos bots vietnamitas dándole likes a Pilar Cisneros y a Rodrigo Chávez y a otros personajes afines? ¿Cómo hizo para vincularlos a que eran bots pagados por el gobierno? Esa sería la otra pregunta. Bueno, lo que me parece a mí, y yo estoy de acuerdo con usted, que el uso de las redes sociales ha ido incrementando significativamente, se ha vuelto, a ver, cada vez es más desproporcional la influencia que tienen las redes sociales en la comunicación política, ¿verdad? Y esto no es nuevo, es decir, en Costa Rica se vivió esa incidencia en la última elección, pero desde antes, ¿verdad? Antonio y gente que escucha, esto fue desde antes, esto venía desde antes. Lo que pasa es que tal vez nunca se había utilizado como una estrategia política, ahora sí, ¿verdad? Que llegara gente y dijera, bueno, vamos a tener perfiles falsos, vamos a tener bots y vamos a usarlos con una orientación comunicativa de campaña y en una estrategia de campaña. Eso me parece que es más nuevo y que sí, el gobierno de don Rodrigo Chávez lo demostró o lo ha demostrado, ¿verdad? En campaña electoral hay un estudio del observatorio, me parece, de la Universidad Latina, el Observatorio de Redes Sociales que hacen escucha social, demuestra, ¿verdad?, de que sí existió el uso se ha utilizado los perfiles falsos en materia de comunicación política y que bueno, que hay diferentes fracciones diferentes partidos políticos que lo han utilizado en las elecciones. El Frente Amplio no coincide mucho con eso, ¿verdad? Y más bien, muchas veces lo que hemos dicho es, de ahí, ¿verdad? Es como la pelea del, del tigre suelto y el burro amarrado, pero es que es un tema casi que ético, ¿verdad? Finalmente lo que pretenden las estrategias de troles, y eso lo averigua uno cuando estudia sobre comunicación política, se da cuenta que las estrategias de troles lo que hacen es un posicionamiento de posverdad, dan a entender que hay una mayoría ficticia y esa mayoría ficticia orienta la posición, ¿verdad?, de la gente. Y eso, yo siendo muy honesto, creo que ese tipo de manejos y manipulaciones rayan en posiciones que pueden ser incluso antidemocráticas, ¿verdad? Porque van en contra de que las mayorías reales de la sociedad podamos decidir sobre esto. El segundo elemento que creo que habría que analizar, y bueno, tal vez en otro espacio podemos profundizar, es que yo creo que hay un antes y después de la pandemia, ¿verdad? La pandemia nos llevó a una virtualidad y en esa virtualidad mucha gente pasaba a pegar a redes sociales. Hay una incidencia mayor de las redes sociales después de la pandemia. Y yo creo que eso lo supo capitalizar mucho el gobierno y lo ha sabido capitalizar. También ha sido, en realidad les voy a decir algo, que yo estoy muy contento con los troles, para decirlo así. Es decir, a mí me siguen por todo lado, pero estoy muy contento porque han sido nuestros mayores, a ver, Los motores. promotores, han sido quienes más han logrado, ¿verdad?, visibilizarnos. Y yo más bien cada vez que voy a un espacio y veo que ahí salen, pues les digo muchas gracias, ojalá que sigan compartiendo esto, ojalá que lo sigan posicionando, porque finalmente, decir, a mí yo creo que me conoce más gente por los troles que nos posicionan que por otras cosas. Entonces yo profundamente agradecido por eso. Lo que sí puedo decirle, Antonio, sobre por qué creemos que hay una conexión entre la estrategia comunicativa de troles con el gobierno, es porque el discurso es el mismo. Digamos, yo les puedo decir que yo, por ejemplo, sabía que me iba a decir doña Pilar Cisneros el lunes en la comisión porque durante la semana, el fin de semana, veía los troles que lo estaban diciendo y después la veía a ella repitiendo lo mismo. Entonces es evidente y después se escuchaba el presidente un miércoles, es decir, el presidente este miércoles llegó a decir, no, este miércoles no, la semana pasada yo no sé cuánto, pero yo ya casi ni lo veo, llegó a decir que a dónde compraría la marihuana, ¿verdad? Entonces, eso lo vienen diciendo los troles desde hace tiempo, ya uno sabe que en algún momento lo va a decir el presidente y que lo va a copiar uno o dos plataformas de las que tienen afines al gobierno. Es el mismo discurso con diferentes frentes. ¿Y se puede decir dónde la compra?
Yo no compro, ese es el problema, ¿verdad? Porque yo lo dije el otro día, nunca he comprado en mi vida. Tal vez el presidente está un poco desesperado por que le digan a dónde comprar, pero yo ¿Será no, que quiere ir a comprar también? no sé. Ya Ariel, yo le quería hacer una pregunta Perdón, sobre marihuana, Antonio, pero sería Antonio, mucho perdón, bochonada porque no le estaría dando tiempo a Rogero. Ariel, eso le ¿sería iba a decir, posible Antonio, que en perdón. el futuro, conversemos sobre legalización? Yo soy una persona que está a favor de la legalización de la marihuana y otras drogas inclusive como libertario, y me encantaría poder conversar este tema en alguna contraparte, una persona que esté en contra y otra a favor, me encantaría que usted fuera uno de esos de los que participen más en el futuro. Le doy la palabra a Rogero para no quitarle tiempo. Sí, nada más, antes de que Rogero hable, de hecho, eso iba a decir porque tenía entendido que tenías tres preguntas. Ya después de las 8, si el diputado Ariel desea quedarse un ratico más, se lo agradecemos, pero entonces para que Rogero entre de una vez. a las 8:10 para Ok, no que me agarren muy tarde, pero para poder contestar un poquito más. está bien. Buenas noches, pura vida, Ariel. Un gusto tenerlo aquí, gracias por el espacio. De hecho, bueno, yo llevo varios meses, aunque no es la primera vez, haciendo un poco de contenido, acá en TikTok. Anteriormente lo he hecho en otras cuentas de Facebook, YouTube, tal vez en su momento. Te iba a comentar algo. El paisano comentó que yo soy de corte liberal y graciosamente me he topado con ver a una fracción de Frente Amplio que me defiende de un Rodrigo Chávez cuando ha querido impulsar leyes o acciones para alargar la vida útil de los buses, por ejemplo. Entonces, ante ese tipo de acciones, ¿verdad? Que el Frente Amplio ha dicho no, ¿verdad? Que no ha estado de acuerdo. Ahí es cuando uno se da cuenta que uno no puede estar, menos a estas edades, peleando entre derecha e izquierda, sino más bien viendo qué tenemos en común, ¿verdad? Y precisamente por eso es que se agradece que esté aquí, a pesar de no saber si las personas que estamos aquí le vamos a hacer preguntas o incómodas o lo que sea, ¿verdad? Primeramente agradecerle el espacio. Yendo a las preguntas, tengo tres preguntas. El año pasado, en la última semana de abril del año pasado, Rodrigo Chávez llegó y dejó unos proyectos de seguridad a la Asamblea Legislativa. Faltando una semana para que empezaran las primeras sesiones extraordinarias de mayo, ¿verdad? Él mismo no convoca esas leyes, pero pasa diciendo todo el año, ¿verdad? Que esas leyes supuestamente no las revisaron. A mí me gustaría, yo sé que usted no está en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, sin embargo sé que una compañera de su fracción sí está ahí, ¿verdad? Entonces, me gustaría que nos diera su versión, más bien la versión de alguien que está dentro de la Asamblea, de si eso que ha dicho Rodrigo Chávez sobre esos proyectos de seguridad es cierto o no. Bueno, esa es muy buena pregunta. Quisiera decir que todo en este gobierno hay que analizarlo desde la perspectiva de la comunicación y la manipulación, ¿verdad? Es decir, si son muy hábiles, son habilísimos. A veces yo no comparto el criterio de que alguna gente dice, miren, es que este gobierno comete errores por torpeza. No, no es torpeza. Ellos hacen cosas, ¿verdad? Con toda una estrategia de comunicación. Ustedes recordarán cuando se presentaron esos proyectos de comunicación, que fue algo así, bueno, fue una cosa como, no sé, como de Hollywood, ¿verdad? Iban cámaras corriendo detrás de don Rodrigo, iba un dron dándole vueltas así en la cabeza, iban gente por todo lado, y él iba caminando con los proyectos en la mano, algo así como cuando se presentó la denuncia en la caja, ¿verdad? De no sé qué en la caja, que todavía nadie sabe ni en qué pararon los expedientes que llevaban cajas. O sea, era una cosa, por cierto, quiero abrir un paréntesis grabado por Cristian Bulgarelli, ¿verdad? Y el equipo de comunicación que en ese momento estaban trabajando desde los fondos del BCIE. Esto como paréntesis. Esos proyectos fueron, los entregaron ahí, es decir, la estrategia era más comunicativa que verdaderamente algo que representara un cambio. Yo tengo la teoría y tengo el planteamiento de que lo que se ha buscado en mucho es tratar de deslegitimar aquellos poderes, ¿verdad?, que sirvan como contrapeso al gobierno. Porque si una vez que se deslegitimen esos poderes, da posibilidades de que don Rodrigo Chávez o un gobierno o lo que siga de Rodrigo Chávez
consolide cada vez más poder, ¿verdad? Logre cada vez más poder. Que esa para mí es la estrategia de fondo, ¿verdad? Yo lo digo en todos los espacios que voy. Ojo, esto es más profundo que simplemente un presidente o simplemente un gobierno que no sabe lo que está haciendo. Aquí hay gente con deseos claros de concentrar poder y lo están haciendo desde sus estrategias comunicativas, que hoy son clave, y por eso yo espero que haya muchos espacios como estos donde se pueda hablar, ¿no? No que estemos de acuerdo, que podamos hablar. Entonces, ¿qué pasó? Esos proyectos eran muchos, un buen título, ¿verdad? Pero en el fondo eran absolutamente inconstitucionales, y yo creo que aquí hay juristas suficientes en este país como para que a don Rodrigo lo hayan asesorado y le hayan dicho, eso, don Rodrigo, eso es inconstitucional, ¿verdad? Eso no va a avanzar ni un centímetro, se cae solo. Igual se puede llegar a ser ley de la República, llega el abogado X, defensor de no sé qué, le mete una acción de inconstitucionalidad, se lo trae abajo. Si no pasa, si aún sobreviviera el filtro de la Asamblea, afuera, en la práctica, se cae porque son inconstitucionales. Así eran todos los proyectos. A algunos se les hizo unas mejorías como para que saliera algo, pero todos eran así, y yo estoy convencido de que don Rodrigo Chávez, sus asesores legales, gente profesional de Casa Presidencial, juristas de este país que podrían estarle apoyando, sabían esto. ¿Por qué los presentaron? Porque eran buenos títulos, los dejaron ahí congelados, no los convocaron para después venir a decir, es que la Asamblea no me aprobó aquellos proyectos y la hora de inseguridad va subiendo, es culpa de ellos, ¿verdad? Entonces, es una estrategia evidentemente más comunicativa que política. La crisis de inseguridad es un tema gravísimo, gravísimo, que se ocupa de una política de atención inmediata en materia de seguridad, que pasa principalmente por el Ejecutivo, porque nosotros no podemos orientar las políticas de seguridad desde la Asamblea Legislativa, nosotros no administramos la seguridad, la administra hoy el Ejecutivo, y que incluso por más leyes que aprobemos, yo tengo la percepción de que no es un tema solamente de aprobar leyes, es un tema de la práctica, lo que está sucediendo afuera saliendo aquí a la calle, ¿no? Entonces, a mí me parece que eso nunca fue tema. El tema era, al igual que pensiones de lujo, que le pongo otro ejemplo, van y presentan un proyecto que a todas luces no tiene nada que ver con pensiones de lujo, están hablando de pensiones de todo tipo, menos de las de lujo, de los maestros y otra cosa, pero lo venden como si fueran pensiones de lujo hacia afuera, ¿verdad? Y en eso tiene un importante rol y un importante papel doña Pilar Cisneros, que es la que posiciona la posverdad, ¿verdad? Es la que posiciona la estrategia comunicativa porque ella es a quien la gente le cree. Y entonces ella se encarga de orientar la discusión y decir, es que aquí no camina esto y es culpa de ustedes por lo que está pasando, cuando en el fondo ellos y nosotros sabemos que esos proyectos no son lo que dicen. Es un buen título, ¿verdad? Sí, Perdón, Rogelio, nada más porque me Ah, parece que este es un momento adecuado para hacer esta pregunta que me la envían. Hay una votación, me dicen, hay una votación que es tradicional desde 1949 y más continua desde el 99, la autorización de ingreso de naves no artilladas extranjeras, a pesar de ser para colaboración internacional en seguridad nacional y lucha contra el narcotráfico. ¿Cuál es la razón tradicional del voto negativo del Frente Amplio? Hay dos cosas que me gustaría decir, que de hecho cuando esté con Antonio podríamos hablar más de este tema, ¿verdad? Porque es la lucha contra las drogas. Antonio, dije bien, es que no sé, doxa. Sí, Antonio. La primera que quiero decir es, el Frente Amplio siempre tiene uno de sus principios que dice es pacifista, y entonces nosotros no votamos por barcos artillados que vengan al país. Eso es así de simple. La segunda que quiero decir es que habría que revisar hasta dónde, ¿verdad? Porque hay una estadística que hemos visto, ¿verdad? De que la navegación, ¿verdad? La vigilancia en el mar, esa estadística que se tiene desde que tenemos esos convenios internacionales con los Estados Unidos, ha venido incrementando ese control de navegación y al mismo tiempo viene incrementando, ¿verdad? En otro lado, toda la violencia, todos los carteles de narcotráfico que se están moviendo hacia el plano territorial terrestre. Es decir, ¿qué estamos viendo? Que muy posiblemente lo que estaba pasando en los mares ya no pasa por los mares, ¿verdad? Porque ahí lo logran pescar los barcos. Entonces, se está pasando a nuestros barrios y nuestras comunidades. Esta es una discusión no mía, eso lo dicen, es más, voy a citar a alguien que nunca he citado en mi vida, Juan Carlos Hidalgo, ¿verdad? Del PUSC, una persona de tendencia más hacia la derecha.
y tiene esta misma planteamiento, ¿verdad? Que habría que revisar verdaderamente qué es lo que está pasando. Podríamos tener muchos barcos, digamos, controlando la costa, y lo que podría estar provocando es que ahora ya el paso no es por la costa, el paso ahora es por el medio del territorio nacional. Y esa es una discusión, me parece que deberíamos dar de forma profunda, no la da la asamblea, quiero decirlo. La asamblea final se define en que el barquito sí, el barquito no, pero sí me gustaría como dejarlo aquí, si me lo permite, como tal Claro. vez para futura discusión, de que, ¿qué pasa? Que antes cuando la droga pasaba, digamos, en una lancha de gran motor, ¡rum!, por el mar, ahora ya no pasa por ahí porque lo pescan los barcos gringos. Eh, pero está pasando igual la droga. ¿Por dónde pasa ahora? Si no pasa por el mar. Pasa por nuestro barrio, pasa por La Carpio, pasa por Atillo, pasa por León 13, pasa por Pérez Celedón, pasa por, ya ni siquiera, ahora pasa por también Santa Ana, Escazú, y está pasando por todo lado, ¿verdad? Y esto es esa lucha por esos canales territoriales de traspaso de la droga, hoy la vemos más conflictuada y la vemos más enérgica, ¿verdad? Yo creo que sí es buen aporte, y ya con esto cierro, comparar esas estadísticas y hacer reflexiones sobre eso. Pero esta discusión ocuparía por lo menos todo el programa de 2 horas. Dele, Ok. dele, Rogero. Enfáticamente, digamos, de manera resumida, así como sí o no, sé que no es bonito responder de esa manera, los proyectos sí se revisaron. Sí, sí se revisaron. El Frente Amplio lo revisó profundamente, y les voy a decir algo, si hubieran sido proyectos, el Frente Amplio ha votado con gobierno varias cosas, o sea, no es por un tema de rivalidades políticas, lo hubiéramos votado. Le digo algo, la pregunta se la hago porque mi intención era que una persona directamente de adentro de la asamblea diera esta respuesta, porque yo la respuesta la sé. Los proyectos todos los he revisado en la página de la Asamblea Legislativa y he visto todas las revisiones que le han hecho, y así he visto un proyecto que supuestamente es para regular armas pesadas, eso dice el título, pero resulta que cuando vas al contenido del proyecto no regula lo que se supone que tiene que regular, ¿verdad? Entonces, lo mismo que usted decía ahora, de cómo si Rodrigo Chávez tiene asesores, van y presentan esos proyectos de esa manera, a mí sinceramente me tiene muy molesto escucharlo decir que esos proyectos no lo han revisado, porque cuando uno va a lo tangible, a los datos, ¿verdad? Donde está apuntado lo que se ha hecho con cada uno de esos proyectos, la realidad es otra. Incluso hoy, en la conferencia de prensa de hoy, volvió a decir lo mismo, que los proyectos no los habían revisado, y cada vez que lo escucho, cada vez me molesta más. Pero esa era la intención, y gracias por responder, porque mi intención era esa, que alguien de dentro de la asamblea respondiera a esto, que aunque yo lo sé, me interesaba mucho que lo respondiera alguien de adentro. Hay otra cosa, la segunda pregunta. Dejando de lado el tema del informe sobre financiamiento de partidos políticos, que sé, porque yo sí me leí los dos, tanto el panfletito de menos de 100 páginas de la fracción oficialista, como el de ustedes, sobre los temas de Figueres, sé que sí los toca, pero me gustaría que nos comentara sobre la campaña política de Rodrigo Chávez, qué cosas fueron las que se encontraron durante esas comisiones, en ese informe. Bueno, lo primero es que hay un lema importante de recordar, ¿verdad? Eh, Cuando no esté yo en la política, recuerden esto, ¿verdad? Que les voy a decir que quien hace chorizo en campaña casi siempre hace chorizo en el gobierno, ¿verdad? Y así ha sido la retórica siempre, siempre. Este no es la excepción, este gobierno no es la excepción. Yo esperaba que lo fuera, pero no es la excepción. Ellos hicieron chorizo en campaña de todas las formas que usted se puede imaginar. Agarraron la campaña y pensaron, bueno, que aquí seguramente que era como Rodrigo, que él daba órdenes en el Banco Mundial, y aunque fuera ilegal, igual había que torcer la ley para que lo hicieran. Se pensó que aquí era lo mismo, y aquí llegaron haciendo todo lo que no se podría hacer, ¿verdad? Yo quiero decir algo que es importante. A ver, hay que partir de que el modelo de financiamiento de partidos de nuestro país tiene que cambiar, ¿verdad? Está hecho para que los partidos grandotes ganen las elecciones, porque son los únicos que tienen plata desde un inicio. Y el resto de partidos, lo digo como el mío, tiene que ver cómo la pulsea para hacerlo. O sea, nosotros no llegamos a pedirle financiamiento
al BST por gusto, porque qué lindo, queremos ir que el BST nos preste, es que ya no queda de otra. O sea, si no hacemos de eso, que es la vía legal, no hay de otra. O sea, no hay otra para poder competir en una elección. Entonces, ese escenario tiene que cambiar. Ese es un modelo que estuvo pensado en el bipartidismo. Ya esto cambió, hay más partidos, hay más realidades, hay partidos pequeñitos que ahora tenemos también partidos pequeñitos y tenemos partidos pequeñitos honestos que decimos, bueno, si no tenemos así, que cada quien ponga la plata como pueda, que se justifique, que se gaste todo como corresponde en las reglas, pero también hay partidos pequeñitos deshonestos. Y hay partidos pequeñitos bien deshonestos, tengo que decirlo, ¿verdad? Y esto pasó en la campaña de don Rodrigo. De las cosas que yo vi primero, a ver, yo no sé, tengo la duda de si hubo mucho más y que nosotros no logramos descubrir, ¿verdad? Porque yo creo que hubo un modelo. Nosotros logramos identificar que, por ejemplo, Sofía Agüero, hija de Waldo Agüero, recibió plata de Jack Loeb, un banquero, ¿verdad? Del Prival Bank, recibió plata para financiar la campaña de su papá, de don Waldo Agüero, que hoy es diputado, y la de Rodrigo Chávez, más de $100,000, es decir, más, mucho más. Entonces, mi pregunta es si eso fue nada más en el caso de Waldo Agüero o todos los diputados candidatos hicieron lo mismo, ¿verdad? Yo casi diría, según información que yo tengo a nivel interno, pero que gente que nunca se atrevió a denunciarlo, esa fue una orientación de la campaña. La orientación fue cada diputado a ver cómo se la juega, paga local, ponga cuentas, gaste y haga lo que sea y busque plata donde sea. Y eso, pues, a mí me preocupa mucho. ¿Por qué? Porque, a ver, ahí pudo venir plata de donde sea, ¿verdad? Y hoy estamos en una situación muy compleja, una situación muy difícil en términos de narcotráfico, inseguridad, y a mí me llama poderosamente la atención de que hay muy poca acción del gobierno, ¿verdad? Y a mí me preocuparía que también esos recursos, yo creo, y lo dije al final de mi intervención en el plenario, creo que la vía por la que se mete el narcotráfico al Estado es por las elecciones en los procesos electorales. Entonces, hay que cerrar esos portillos que quedaron abiertos y que se demostró que quedaron abiertos, que existen en la campaña de Rodrigo Chávez. Ahí se demostró que usted, no importa dónde venga la plata, y después ya ganó, y qué importa de dónde viene la plata, ¿verdad? Entonces, a mí personalmente me preocupa mucho eso, porque la filtración en Latinoamérica del narcotráfico ha sido, repito, por medio de procesos electorales. Financian partidos y después, cuando los ponen en el poder, desde el poder los benefician. Ok. La última pregunta, para no quitarle más tiempo ni a usted ni al paisano. Acciones concretas que usted crea que el gobierno no está tomando, ojalá que no vayan en el lado de la prevención, que tampoco se están tomando, como la nula inversión en seguridad y en educación, que no se está haciendo, pero otras acciones concretas que vos crees que el gobierno, ya más allá de las leyes que sabemos que son necesarias, pero propiamente el Ejecutivo, acciones que vos creas que se tienen que tomar para luchar contra el problema de inseguridad en el país. Bueno, voy a decir una primera que no se habla mucho. Yo creo que está demostrado además, también en otros países, el narcotráfico hay que frenarlo desde el financiamiento. Es decir, el narco vive de la plata. Es decir, si usted se le logra cerrar esa filtración de recursos, usted le cierra el tubo de los recursos, tiende a controlarse más dentro del país la incidencia. Y esto lo primero es ir por los grandes, ¿verdad? No es solamente el tema de las luchas en los barrios y demás, es que hay que ir por los grandes. Y los grandes se financian y los grandes lavan dinero. Entonces, debería haber una participación más efectiva, digamos, de Hacienda en el control de aquellos capitales que se legitiman en el país y que hasta el día de hoy yo no he visto acciones concretas más que el escándalo del TikTok que terminó en algo. Así que, es más, les voy a decir, cuidado, hablan de que ustedes no están reportando algo en este TikTok porque bien les llega a Nogui y les hacen, ahí sí son efectivos, ¿verdad? Pero en más que eso, no hay efectividad en el control de legitimación de capitales, que Hacienda tiene un papel importante y que definitivamente la legitimación de capitales es una de las formas de subsistencia del narcotráfico, ¿verdad? En muchos de los choques de bandas no tienen que ver solamente con temas de
de venta de drogas, tienen que ver también con un tema de lavado de capitales, claro, y ahí hay acciones que el gobierno puede tomar con mayor legitimidad, no las está haciendo. Lo segundo es la orientación de la política de seguridad. Vean, hoy, y por esto que voy a decir, a mí, ya le digo, han dicho cualquier cantidad de cosas, pero la orientación de la política de seguridad no puede estar solamente al consumidor, orientada al consumidor. O sea, que nuestros policías, el tema de nuestros policías es 10 policías, y lo digo porque hay casos puntuales, 10 policías parando un chaval en un parque, un chavalillo, para quitarle menos de 1 gramo de cannabis. Eso es una orientación pésima de los recursos públicos en materia de seguridad. ¿Por qué? Porque ese muchacho, el que le quitó 10 policías, repito, 10 policías, caso real, le quitaron 1 hora, lo tuvieron ahí, le quitaron 1 gramo de cannabis, ese muchacho posiblemente a las 2 horas después de que lo soltaron fue y se compró otro gramo, ¿verdad? Pero además es una inversión. El gramo que le quitaron tiene que pasar por un proceso de que se tiene que abrir un procedimiento para ver qué se hace con ese gramo de cannabis, tienen que venir, pasar por aquí, por allá, para al final descartarlo, ¿verdad? De quemarlo o lo que sea. Pero todo eso es un procedimiento administrativo en el que también se invierten recursos del Estado. Entonces, la política del Estado no puede estar orientada al consumidor. Sí, tiene que estar orientada al grande, ¿verdad? Y el grande no es ese muchacho que está ahí. Entonces, eso más bien me parece a mí que es una política de creación de mercado, porque yo agarro 100 muchachos y les quito 1 gramo de cannabis y esos muchachos van a ir a comprar otro gramo de cannabis. Entonces, quien vende eso, está contentísimo. La policía le hace el favor, ¿verdad? Es como el 2, yo iba a vender 1, ahora vendo 2. Entonces, me parece que esas son decisiones ejecutivas que podrían orientarse con claridad. Y lo otro que no se está haciendo, ¿verdad? Hay muchas cosas que no se están haciendo, pero lo otro es la policía especializada que lucha contra los grandes narcos, es la policía de control de drogas, ¿verdad? Y esa policía ha sido bombardeada sistemáticamente para que esté debilitada hoy. Entonces, un escáner no es el que detecta, solamente el escáner no detecta la droga. Es la policía de control de drogas detrás haciendo un trabajo especializado para definir cuál es el posible lugar donde va a haber drogas. Entonces, el escáner es una herramienta de investigación, pero la investigación la hace la policía especializada. Yo creo que los recursos deberían ir ahí, ¿verdad? Y perseguir a los grandes verdaderamente, no en otros sentidos, porque si logramos pescar a los grandes, vamos a lograr que dejen de estar reclutando, ¿verdad? Y yo sé que usted me dijo que no en tema de inversión social y demás, pero a ver, si logramos pescar a los grandes y al mismo tiempo invertimos, digamos, en política de prevención, yo creo que logramos sacar un poco la carreta. Vamos a ver, podríamos lograr avanzar en la sociedad futura, porque la que tenemos ya está difícil de salvarla de vuelta. Esta es mi mayor preocupación, ¿verdad? Mi mayor preocupación es que en lo inmediato tenemos un escenario muy complicado, pero que estamos abonando así con ganas, pero abonando con ganas para tener en 4, 8 años un escenario peor del que estamos viviendo. Porque nosotros estamos haciendo, en lugar de encaminar para otro lado, estamos haciendo lo que hizo toda Centroamérica para empeorar su situación, ¿verdad? En materia de seguridad. Son las 8:09 y Ariel nos dijo que hasta las 8:10. Cierto. Pero, Ariel, me quedan así, en resumidísimo. Candidato para el voto de ustedes para el 1 de mayo. No está definido, ¿verdad? No está definido. Por Rodrigo Arias, definitivo que no votamos, ¿verdad? Muy claro, no votamos por Rodrigo Arias por su historial, y porque le digo, ¿verdad? Yo nunca he sido liberacionista. Quiero aclarar, no he votado por Rodrigo Arias ni una sola vez, ¿verdad? Quienes han terminado votando por Liberación ha sido el oficialismo, que lo ha puesto ahí 2 veces, y cuidado, viene con la tercera. Yo no voy a votar por Rodrigo Arias por varios motivos. Primero, por lo que representa, un historial de política que nos llevó a donde hemos estado. Y lo segundo, porque si hay un aliado del oficialismo, es Rodrigo Arias, ¿verdad? Él tendrá sus negocios y sus cosas con el gobierno, y lo digo aquí, lo he dicho en el plenario, va y negocia sus intereses con el gobierno. ¿La inmunidad lo alcanza aquí? No importa, pero no importa. Igual lo hace sus negocios con el gobierno, no sé en qué, y negocia sus agendas con don Rodrigo Chávez directamente.
En algún momento de crisis, ahí estaban tomándose un vino en un barrio fino, sin problemas. Entonces, yo no voy a votar por otro diputado oficialista y Pero no tienes un candidato en este momento. no tenemos candidato. O sea, el Frente Amplio de por sí, No, no, digamos, no. Claro, ustedes no van a presentar candidato, pero ¿quién te gustaría? Porque, por ejemplo, ahí anda Gilbert Jiménez también diciendo, doña Vanessa Castro, creo que también Dengo, si no me equivoco. el Frente Amplio puede valorar opciones, ¿verdad? Pues sí, porque puede valorar la opción de Vanessa Castro, puede valorar una opción de Liberación, puede valorar una opción de otras fuerzas Pero políticas. Rodrigo no. Por Rodrigo Arias no vamos a votar. Ok. Ni tampoco Y la vamos a- última pregunta, y con esto lo dejo ir. ni Perdón, tampoco no le escuché esa parte. no vamos a votar ni por Rodrigo, ni por Eliezer, ni por Fabricio, porque evidentemente son muy lejanos a lo que nosotros vemos, ¿no? Claro. Ok, con esta pregunta lo dejo ir. Antonio Álvarez de Santi, los excluye a ustedes de la coalición que según él quiere hacer con Liberación Nacional y otros partidos. Bueno, ya los excluyeron, entonces me imagino que ustedes definitivamente por si no quieren participar, pero ¿entrarán ustedes en una coalición para el 2026 con algún partido? Vamos a ver. Primero que me siento muy honrado de que De Santi no nos tome en cuenta, ¿verdad? Porque de por sí, a donde esté De Santi, eso sería casi que fracaso absoluto, ¿verdad? No veo que vaya a tener bueno, no sé, no ha pasado, ¿verdad? De que tenga así como las peores pérdidas de Liberación, yo creo que han sido de la mano de Santi. Entonces, por ese lado, me siento tranquilo. Lo segundo es que yo sí creo, por responsabilidad ciudadana, que los diferentes partidos políticos que tengamos coincidencias, por responsabilidad ciudadana, tenemos que tal vez encontrar alternativas de coincidencia para un proceso electoral. Creo, estoy convencido de eso, por una responsabilidad ciudadana, porque, por ejemplo, ese fenómeno de Rodrigo Chávez, bien, otro gane con una mayoría en la Asamblea Legislativa, no queda nada del Estado Social de Derecho, lo destruyen y después la gente va a decir qué torta en la que nos metimos, pero ya va a ser muy tarde. Entonces, yo sí creo que hay que, por responsabilidad ciudadana, sentarse con quienes tengamos coincidencias. Ariel, te doy muchísimas gracias por atender este espacio. Siempre va a tener espacio acá. Y lo digo sin temor alguno. Muchísimas gracias por el trabajo que haces en la Asamblea Legislativa. Ese trabajo, como decía Rogero, que siendo él de corte más liberal, se siente representado por el Frente Amplio. Yo creo que las únicas personas que no se sienten representadas por esta fracción del Frente Amplio son las personas a las que les gusta la corrupción y que atacan la corrupción selectivamente. La de Liberación Nacional la atacan, pero se sienten muy cómodos dando vueltas como el cerdo en la pudrición de este gobierno. Entonces, yo, personalmente, como Eric Sojo, como este paisano, te doy las gracias por el trabajo que haces. No sé si la viejona sindicalista que tenemos aquí arriba quiere saludar al diputado. Diputado, mucho gusto y muchas gracias. Siempre he sido partidaria del Frente Amplio desde hace mucho tiempo. Tuve el gusto de conocer a don José Merino, a don José María Villalta, y me siento muy representada con usted también y con sus compañeros de las labores del Frente Amplio en la Asamblea y de la labor del Frente Amplio en el país. Muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias. Yo me despido, nada más quería decirles que ya así para cerrar, de que bueno, en mi caso yo, repito, yo creo en hacer política sin una calculadora electoral, hacerla con principios. Yo podré no coincidir, digamos, podré tener diferencias con otras personas, pero podría decirles sin miedo así, de que, por ejemplo, si el Frente Amplio tiene que desaparecer por pararse de decir que tenemos un gobierno autoritario, que es un gobierno que puede ser peligroso para la democracia, que es un gobierno corrupto, que va en contra de los derechos humanos, si pararse a decir eso le cuesta al Frente Amplio una desaparición, yo orgullosamente aceptaría esa desaparición de cualquier escenario político. No creo que vaya a pasar, pero si llega a pasar, yo espero volver a ver el pasado y decir, estuvimos del lado correcto de la historia. Entonces, decirles que así vamos a seguir, ¿verdad? Solitos o acompañados. Así es la política, pero nos vamos a sostener y yo agradezco mucho el espacio y sepan que de mi parte siempre hay una voluntad de diálogo en todos los espacios, aunque tengamos diferencias para poder acercarnos y conversar con muchísimo respeto, porque la política es más bonita que los gritos, las malacrianzas, las tiradas de micrófono o las ofensas y las bromas y los apodos de zapote. Entonces, Así. Muchísimas gracias, diputado. Lo dejamos ir. Gracias por atender.
Buenas noches, diputado. Gracias, buenas noches. Gracias. Y bueno,